Hoy tengo conmigo a un gran promotor de cosas buenas para este país desde hace mucho tiempo. Y varias de esas propuestas que ha venido impulsando ahora tienen forma de libro. Entonces no solamente tengo un amigo, tengo un escritor, tengo un libro en mis manos, Un país posible. Julio Madrazo, bienvenido aquí a tu calle 11. Muchísimas gracias, Ricardo. Qué gusto estar aquí contigo y tu audiencia, que me encanta poder compartir esta conversación contigo y con ellos. Tienes ya hace algún tiempo, digamos, reflexionando sobre los Méxicos así en plural posibles, ¿no? Que siempre hay que decirlo, no hay un proyecto de nación como se decía cuando éramos, pues no sé, adolescentes, no hay un solo destino, sino hay posibilidades que uno empuja o deja de empujar. Antes de hablar del libro, te pido que compartas con la audiencia qué quiere decir eso de reflexionar sobre los Méxicos posibles. Yo creo que una de las cosas que más hemos aprendido en ese proyecto, que como bien dices, empezamos en el 2015, un grupo de ciudadanos, pero incorporando a un grupo más amplio, es que desafortunadamente tenemos un país que vive en silos, donde En hay cuartos, en en compartimentos. compartimentos. Entonces los académicos no hablan con los empresarios, los políticos no hablan con las ONGs, los líderes sindicales no hablan con los indígenas, etcétera. Y es un país donde hay muy pocos espacios para que esos espacios tengan un espacio común. O sea, no hay puentes. No hay puentes, no hay mecanismos para aprender a escucharnos, para entender la realidad del otro, para desde la realidad del otro buscar una solución distinta. Las negociaciones, donde se dan las negociaciones, en general son casi suma cero. Lo que yo cedo lo gana el otro. Y hay muy pocos espacios, no solo en la política, yo te diría en otros espacios también, donde haya la capacidad y la voluntad de poner en el centro soluciones donde todas las partes ganen. Estamos ahora en una época donde eso se ha agravado. Lo llamamos, no sé, a veces polarización, a veces radicalización, a veces burbujas de eco. Nada más nos oímos los que nos caemos bien y no oímos al de enfrente, lo cual va rompiendo la comunidad, ¿no? Yo sí me lo imagino siempre como, en efecto, un pueblo donde de pronto cada quien se encerrara en su casa, ¿no? Y no hubiera posibilidades de ir a la plaza pública. Eh, yo te pregunto si esto de vivir en silos nos llevó a la polarización y si hay manera de dejar los silos. O sea, Sí, o esta polarización llegó para quedarse, Julio. bueno, se ha escrito mucho, abordo varios de esas, de lo más reciente en el libro. Esos silos se han ido convirtiendo en identidades. Y las identidades sí nos están polarizando. Eh, pero yo parto de la tesis de que en México esa polarización todavía es una polarización de élites. Que nuestra sociedad, a diferencia de otras, conoce también muy bien, por ejemplo, la realidad colombiana. En Colombia, el proceso de paz dividió a la sociedad colombiana desde las élites más bien posicionadas económicamente en Bogotá o Medellín hasta las bases sociales más populares en el Cauca. En México no pasa eso. Yo creo que en México una cajera, un plomero, el chofer, un carpintero, un agricultor no viven con esa polarización. O sea, no traen los odios en el cuerpo. No traen los odios en el cuerpo. Nuestra Y sociedad, tú dices que la élite sí, es una élite que se odia, sí, odiadora. es una élite odiadora. Y yo creo que algo que nuestras élites, y me incluyo, trato de contribuir en la dirección contraria con este libro, ese odio, esa confrontación, que además hemos comprado esa agenda, o se ha comprado esa agenda, está no solo dividiendo al país, está envenenando la democracia como sistema político. Un poco metiéndonos en el libro, hace un recuento muy breve de cómo el capitalismo y la democracia, que son las piernas del liberalismo, han evolucionado desde que nacieron hasta nuestros días. Pero creo que en las últimas décadas, en vez de evolucionar en favor de las mayorías, han evolucionado o retrocedido a favor de las minorías.
Y el pecado de esos dos sistemas... Dejó de ser democracia para ser una aristocracia. Sí, muy pocos No, podemos incidir, yo lo reconozco, me dedico incluso a eso profesionalmente, muy pocos podemos incidir en la toma de decisiones de políticas públicas en nuestro país. Y muy pocos capturan los grandes beneficios económicos del sistema capitalista. Déjame irme a corte y de regreso le entramos a tus páginas favoritas del libro. Estamos de vuelta en Calle 11 hablando de un país posible y esto implicaría, Julio, que hay países que no son posibles. Déjame ponerlo en el otro extremo. Cuando escogiste el libro, supongo que pensaste en lo contrario. Siempre se habla de los países que fallaron, que se rompieron, que se quebraron, algunas naciones incluso que se esfumaron. ¿Tú ves ese escenario, el peor de todos, como una posibilidad para México? Una de las cosas que digo desde la introducción, y qué interesante que empieces por ahí, es que las sociedades, los países no tocan fondo. Y se pueden deteriorar y deteriorar y deteriorar. Y peor aún, en ese deterioro siempre hay ganones. En el deterioro social, las grandes mayorías aprenden a subsistir, pero quienes gobiernan en ese deterioro salen ganando. Y te quiero leer una cita que va mucho también en línea con lo que estábamos hablando en el corte anterior. Dice, la crisis de nuestro tiempo es sobre todo una crisis de relaciones. Una crisis de relaciones requiere una solución enfocada a tejer relaciones de solidaridad y confianza. Esto está escrito por un filósofo político que se llama Charles Lamore, y creo que México requiere reconstruir esos lazos de solidaridad y confianza, que hoy en las élites están inexistentes. Y de ahí la propuesta de tener un espacio plural, incluyente, abierto, de ciudadanos común y corrientes, donde sí veo que hay el ADN de esa solidaridad y esa confianza, muchos menos prejuicios y la capacidad de escucharse y poder poner en la mesa del país soluciones a políticas públicas que desde las élites no hemos sido capaces de diseñar. Pero a ver, yo esta frase la oí a Rolando Cordero hace muchos años y me pareció imbatible. Si el problema de México es la mediocridad de sus élites. Creo que eso lo sabemos desde que Cordera y Tello escribieron La disputa por la nación. Pero es más 80. que mediocridad, es la mezquindad. Sí, se puede ser mezquino sin ser mediocre, pero tienes razón. Hemos estado viviendo en los últimos años, déjame decir, la revancha contra las élites. O sea, hay un reclamo fuertísimo a las élites académicas, a las mediáticas, a las periodísticas, las intelectuales. Es decir, creo que hoy ya no queda duda. No es que haya una polarización, hay una evaluación. Y las propias élites sin entender nada, ¿no? Las artísticas, las que hacen cine, las que hacen libros, en fin. ¿Tú crees que esto que está ocurriendo pueda hacer que una nueva élite, un recambio de liderazgos, porque pues eso es élite, Sí, cambio, no solamente es un asunto de economía, de liderazgos, de voces, de argumentos, se está produciendo? Si es una suerte de revolución silenciosa de nuevas eso está iniciativas. sucediendo. Bueno, sin duda se puede, y de hecho el libro habla de este espacio como un esfuerzo de redefinir el contrato social, de redefinir las reglas políticas y económicas de cómo se conduce hoy nuestra sociedad y el andamiaje institucional de México. Y más que crear nuevas élites, lo que el espacio ciudadano que visualizo, creo que puede ser un espejo y sentar las bases y el estándar de una nueva manera de conversar y de trabajar. Es que vale la pena comentarlo con el auditorio. Es decir, tú lo que hacías era sentar en espacios no muy numerosos a personas de orígenes profesionales, intelectuales, regionales, ideológicos, sociales muy distintos, ¿no? Así es. Desde Marcelina Bautista, líder de las trabajadoras del hogar, con el general que tenía la zona no sé qué militar, con un empresario muy importante, con un campesino de la zona sur del país. ¿Tú sientes que eso es replicable a una mucho mayor escala? ¿Y a cómo? una mucho mayor escala? Y todos esos que han participado en ese proyecto de Méxicos Posibles, lo recuento y abrevo de esa experiencia, son élites, regresando al tema de las élites.
Porque Marcelina, aunque viene de un origen súper humilde, de Oaxaca, llegó a México, es una empleada doméstica, como dice, se construyó un espacio en México de capacidad de influencia. Eufrosina Cruz igual, etcétera. No así algunos empresarios, o tenemos a los obispos. Sí, pero élite entendido como liderazgo, como dirección Exacto, de como ideas, capacidad como de incidencia. movilización de iniciativas sociales. Así es. Volteártela, porque lo que desde otros análisis, quizá también académicos, se ha hecho mucho, es que esos espacios que ocurren de tiempo en tiempo en las sociedades son los movimientos sociales. O sea, a ver, el movimiento del 68, ¿no? En el mundo, ¿eh? Los movimientos como el 132 que tuvimos aquí en México, como Occupy Wall Street o incluso en su momento los indignados, el movimiento feminista, ¿no? El movimiento de los pingüinitos en Chile, de los estudiantes. Los movimientos son ese gran espacio donde entran muchas miles, cientos de miles y hasta millones de personas, conectan de una manera y a partir de eso se reconfiguran las sociedades. Hay quien dijera que lo que estamos viviendo es un movimiento social de ese tipo, es decir, que la propia cuarta transformación es una expresión de un movimiento social que venía andando y que se expresó ahora en las instituciones y en lo público. Y es difícil negar esa No, hipótesis. y lo es. Y no solo es eso, algo que decías, nuestras élites que no han acabado de entender lo que está pasando, con todo y la trayectoria política del presidente López Obrador y los años que lleva en el poder, hoy López Obrador sigue siendo el único político antisistema. Y por eso tiene desdibujado el tablero político en México, porque él es el único que representa el antisistema, el cansancio contra las élites, sigue siendo algo que él captura como figura política de nuestro país. Y ningún otro político en México captura ese cansancio. Y por eso creo que un espacio como el que estoy recomendando es tan importante, justamente por lo que dices, porque el presidente no solo ha sido el político antisistema más importante de las últimas décadas, sino que también ha sido la válvula de escape en términos del encono, rencor social, cansancio social que hay con los sistemas político y económico de nuestro país. Y mucho me temo que esa capacidad de ser una válvula de escape termine con él en este sexenio. A ver, cuando uno tiene una pérdida, la teoría del duelo te dice que lo primero tienes una profunda tristeza y depresión. Luego viene un enojo. Y luego viene la necesidad de reconfigurar esa pérdida para poder seguir viviendo a partir de la experiencia, con la experiencia. Si estuviésemos en duelo con lo que se fue, con lo que no nos gustó, su asimetría, su injusticia, pues hemos pasado de la tristeza al enojo, estaríamos en la fase del enojo. Y yo veía tu libro, leía tu libro y mi pregunta era esa, si no esta es una pista, un manual para alguien que está en duelo y pasa del enojo social a trascenderlo, reincorporar la experiencia y construir el México que sigue. Sí, yo creo que no lo había pensado en ese sentido, pero creo que hace mucho, empata mucho con lo que el libro propone, porque estos espacios ciudadanos, desde mi punto de vista, indispensables para lo que viene, lo que al final hacen en términos de qué objetivo persiguen es poner en el centro de la conversación realidades de personas comunes y corrientes que nunca han estado en el centro de la conversación. Nos educaron, para bien o para mal, partiendo del conocimiento. Ese es el entrenamiento que tenemos académico y profesional. El conocimiento hoy ya no solamente no es el punto de partida. Si solo arrancas del conocimiento, es muy probable que te equivoques. Entonces, lo que ha pasado en las sociedades contemporáneas es que quienes participan en la elaboración de esas ideas y de esas, digamos, de esa información, a través de qué proceso se trabaja, con qué mecanismo y a qué se llega, las tres cosas son indispensables para poder construir
soluciones diferentes. Y venimos de un mindset. Democratizar las ideas, Sí. que son los procesos de democratización del diálogo, de las ideas y de los... Y hoy hemos caído en que el Parlamento abierto, que es un diálogo de sordos, es más democracia en el legislativo. No la es. Invitan a 37 expertos, hacen 8 mesas, son diálogos, cada quien habla, expone, entrega su paper, se va, y el legislativo puede o no puede tomar en consideración eso. Pues el siglo XXI será el año en que reinventemos la manera de relacionarnos como iguales, o no habrá un siglo Como XXI ciudadanos posible. iguales. Julio, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ricardo.